Bienvenido hoy, quiero darte la más cordial bienvenida. Estamos ya en esta serie que estamos, todavía nos faltan unas clases, que se llama Un Tal Jesús. Esta viene siendo ya nuestra sexta clase y bueno, yo te animo mucho que la repases porque puedas conocer más específicamente a nuestro Señor Jesucristo, las diferentes facetas. Hemos visto varias facetas de Él. Y sobre todo para quitar esas historias erróneas o conceptos equivocados que podemos tener acerca de quién es Él, esas ideas preconcebidas que podemos traer. Por ejemplo, hasta ahorita hemos estudiado ese Jesús hecho hombre, que Dios se hizo hombre y en la presencia, en la forma de Cristo, a Jesús, ese tal Jesús, el misionero, este Jesús, el maestro y Señor, el pastor milagroso, el Cristo. Y sin duda cada una de estas facetas hemos podido ver e inspirarnos acerca, obviamente solo un poquito de todo lo que podemos leer en la Biblia, pero sin duda nos da una idea muy clara de quién era Él. Y si algunos de ustedes, amigos, están estudiando la Biblia, les animo mucho a poner este enfoque en nuestra vida para poder entender e identificarnos con ese tal Jesús. Hoy vamos a continuar con nuestra serie. Hoy vamos a hablar un tal Jesús y hoy vamos a hablar acerca de un hombre de hogar y trabajo. ¿Qué tan importante es entender y conocer esta faceta de Jesús? Tal vez nunca has enfocado en ella. Yo te animo mucho que lo pienses porque nos va a ayudar mucho a entender cómo debe ser nuestra actitud en la formación de nuestro hogar y cómo debe de ser nuestra actitud como personas trabajadoras que sin duda entendemos que es una meta que Jesús también nos enseñó y nos habló mucho de ella en la Biblia. Entonces, acompáñame en una oración para poder empezar la clase y vamos a hablar hoy de un tal Jesús, un hombre de hogar y trabajo. Vamos a orar. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos da de poder reunirnos, de poder presentarnos delante de usted, poder conocerlo más. Gracias porque nos permitió el domingo tener una gran victoria, poder entrar en su presencia y vernos como congregación. Hacía mucho, Señor, que no nos podíamos ver y fue muy animante poder estar reunidos. Gracias por permitir a cada uno de nosotros estar ahí, Señor, y continúe trabajando en nuestra vida, que en este diciembre terminemos esta serie que estamos estudiando y podamos terminar conociéndolo de una manera mucho más profunda, con el deseo de servirle y sin duda, no solo de admirarlo, pero hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador al 100%. Gracias por este tiempo. Quédese usted con nosotros el día de hoy, que cada escritura que vamos a estudiar, Señor, que toque nuestras fibras de nuestro corazón, nos ayude a entenderlo, descienda su espíritu para poder comprender cómo debemos de portarnos y cómo debemos guiarnos día a día. Gracias por este tiempo. Lo oramos todo en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pues hoy vamos a continuar, como les decía, con esta serie y sin duda el plan de Dios hecho hombre iba más allá de solo venir a la tierra. No era solo hacerse hombre, sino más bien era ser hombre con los valores y con los principios de la creación. Eso es lo increíble, cuando podemos entender que Jesús, el Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo hombre, se hizo carne, pero se hizo con esos valores y esos principios que tenía la creación. Él no podía cambiarlos. Y hoy, esto es muy importante porque hoy en día es muy difícil encontrar personas que realmente quieran formar un hogar con las expectativas de Dios y se amoldan más bien a un mundo y carecen de los principios de Dios. El plan de Dios al enviar a su hijo requería un hogar formado con esas bases y convicciones bíblicas que Dios había dejado, esas bases que Dios ponía ahí. Y Dios tenía el lugar perfecto, la pareja perfecta para el plan, los padres de Jesús en la tierra, que más que divinos e inmaculados como muchos los ven, fueron personas normales con defectos y virtudes, pero lejos de ser perfectos y divinos. Y tenemos que entenderlo de esa manera porque es más bien las escrituras, la palabra de Dios que nos va llevando a formar esa espiritualidad que nos permite tener las convicciones y hacer la voluntad de Dios. Vamos a empezar nuestro estudio con esta escritura en Mateo capítulo 1, en el versículo del 19 al 21. Y vamos a poder comprender un poco esas bases. Dice, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública,
resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Fíjense, José era un hombre normal y como vemos aquí, él había decidido romper el compromiso. Pensaba dejar a María por la situación, pero en esta época eso era muy penado, eso era muy difícil lo que iba a suceder y obviamente tenía miedo, no era perfecto, esto era muy real, pero él decidió hacer la voluntad de Dios. Cuando el ángel se le aparece, él decide, independientemente de cualquier situación, él decidió hacer la voluntad de Dios. Eso es muy importante porque vemos a un hombre con una expectativa de hacer la voluntad de Dios. Después en Lucas capítulo 1, versículo 38, ahí tenemos a María que después de que se le anuncia lo que va a pasar en su vida, ella dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Y aquí algo muy importante es: María era una mujer muy joven, demasiado joven, pero no le importó las consecuencias, todo lo que representaba el que ella fuera a ser madre, no le importaba porque aún podían matarla por el hecho de que ella iba a ser la madre de Jesús, pero ella decidió primeramente ser sierva del Señor. Y son dos características muy importantes porque antes de formar esa familia, vemos una pareja, vemos a José y María que tenían la convicción personal de hacer la voluntad de Dios. Qué increíble cuando entendemos o cuando vemos que antes que cualquier cosa, ellos tenían la convicción de hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Hoy muchas familias sí están dispuestas a hacer la voluntad de Dios, pero bajo ciertos límites. Están dispuestos a seguir las enseñanzas de Dios bajo ciertas condiciones, siempre y cuando estas condiciones o estos límites no pongan en prueba o no pongan a prueba sus vidas o sus deseos más profundos. Y es difícil encontrar realmente familias que están dispuestas a formarse de acuerdo a la voluntad de Dios, a pesar de que todo esto traiga consecuencias grandes. José era un hombre honrado, era un hombre trabajador, era un hombre responsable, que principalmente amaba a Dios y hacía la voluntad que Dios quería para él. Y María era una jovencita pura, sencilla, piadosa, pero hicieron algo increíble. Ellos dos lo que hicieron fue formar un hogar con los valores y las convicciones de Dios. Entonces, qué importante es entender el hogar que ellos formaron, un ambiente lleno de amor, de humildad, de devoción espiritual, de pureza, de fidelidad. Esas fueron las características que Jesús tuvo en su niñez, en su infancia, la compasión, la fe, o sea, fueron valores que obviamente venían de dos padres que Dios había escogido sin duda para este plan maravilloso, pero qué importante es cuando nosotros podemos poner eso. Hoy, tristemente, el mundo no busca esos valores, busca primero la riqueza, la influencia, el lujo, las comodidades, la belleza física, la posición social, pero no buscamos estos valores para formar realmente nuestro hogar. Buscamos primeramente esto y ya una vez que tal vez esto lo logramos, entonces empezamos a buscar lo otro. Pero qué tan diferente es cuando de verdad entendemos cuáles son las bases que estaban ahí. Vamos a ver primeramente lo que vamos a ver hoy. Primeramente vamos a ver a Jesús, un hombre de hogar. Vamos a ver ese Jesús que creció así en su hogar y que desde niño observó esos valores, de joven observó esos valores y sin duda fueron parte fundamental de todo el plan que Dios tenía, porque recuerda que Jesús es el verbo hecho hombre, pero era hombre, como ya vimos, o sea, era tan importante tener todo esto en su vida
futura, ¿verdad? En Mateo 13, versículos 55 al 56, dice, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y muy importante entender, Jesús venía de una familia grande, José y María formaron una vasta familia, Jesús tuvo al menos 4 hermanos y varias hermanas. No es fácil, y los que tengan familias ya grandes ya lo han de saber, no es fácil cuando tienes, no sé, unos 8 hijos y todos son comelones y a veces dices, ¿de dónde sacas tanto, verdad? Y para instruir a todos, para darle todas las necesidades o todas las cosas que necesita una familia. Pero sin duda ellos formaron una familia muy vasta con aspectos espirituales muy profundos que se ven después en la vida de los hermanos de Jesús cuando se convirtieron y de la propia María, o sea, todo como el plan de Dios llega a ser perfecto en todos los sentidos. Pero a pesar de las carencias, a pesar de las privaciones que pudieron pasar, los valores de Dios fueron la base principal para José y para María para formar la familia donde creció Jesús. Y Jesús observó todo esto desde pequeño. Por eso es tan importante que nosotros, como parte de una familia, entendamos qué tan importante es formar esos valores dentro de nuestras familias, porque es una de las facetas de Jesús, es una de las facetas de Jesús como alguien miembro de una familia. José, como te decía, era un hombre trabajador, era carpintero, una profesión obviamente difícil, de mucho trabajo y de entrega que requería mucho sacrificio y obviamente tiempo. Pero Jesús vio que a pesar de todo ese trabajo, a pesar de todas esas actividades y de todos esos sacrificios, Jesús vio claramente cuáles eran las prioridades en su hogar. Hoy, antes que nada, antes de comenzar y ver todas estas cosas, yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las prioridades en tu hogar? ¿Qué es lo que para ti, como padre, como esposa, como madre, como hijo, como hija, qué es la prioridad en tu hogar? ¿Qué es lo que tú pones como lo número 1 dentro de tu vida y de los valores que debes de ver? ¿Por qué te comento esto? Vamos a ver cuáles eran las prioridades a pesar de tanto trabajo y de una familia tan vasta que tenía José y María. Mira las prioridades que la Biblia nos enseña y nos dice. Mateo 1:24 dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María como esposa. ¿Qué vemos aquí? Vemos primeramente la disposición. Él había recibido la noticia y él hizo la voluntad de lo que Dios le estaba diciendo. En Lucas 21, hay otra escritura también donde habla que él, cuando el ángel le anuncia que tienen que salir y huir a Egipto, él hace la voluntad de Dios una vez más, deja su trabajo, deja todo, pero él está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Fíjate aquí en Lucas 2, del 21 al 24, mira lo que dice. Cuando se cumplieron los 8 años, fueron a circuncidarlo. Es interesante porque a veces no vemos esto. La ley judía decía exactamente un varón judío debería de ser circuncidado a los 8 días de nacimiento. Esto nos da una clara idea del cumplimiento estricto que José y María tenían sobre la voluntad de Dios. Por eso lo llevaron a circuncidar. Lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos deberían de purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Vemos otra vez, eran 2 padres devotos que estaban cumpliendo cada una de las enseñanzas y de la voluntad que ellos sabían que venían en toda la Torá y todo lo que la ley exigía en la época en que ellos vivieron. Dice, ellos en el versículo 23 dice, así cumplieron con lo que la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Pero fíjate, dice en el versículo 24, dice, también ofrecieron un sacrificio conforme a la ley del Señor. Conforme a la ley del Señor dice, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. ¿Qué vemos ahí? Vemos primeramente la convicción
y el amor devoto a la ley, a la voluntad de Dios, lo vemos individualmente en José y lo vemos ya como pareja, vemos que los dos están completamente poniendo como prioridad los valores y las convicciones que Dios nos enseña. Pero también la Biblia nos enseña mucho acerca del carácter, del carácter que tenía María, una mujer amorosa, dispuesta a servir. ¿Qué vemos en María? Por ejemplo, cuando ella está embarazada, en Lucas 1:39 dice, a los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Lucas 1:56. Lucas 1:56 dice, María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Aquí vemos el tiempo donde María va a una ciudad lejana, va sola, y María hace sentir a su prima Elizabeth amada, la hace sentir especial, porque María le brinda ese amor. Esta mujer, humildemente, sabiendo que iba a ser la madre del Hijo de Dios, está dispuesta a servir y amar. Entonces, cuando vemos todas estas características, estas fueron las bases en las que Jesús creció, estas fueron las bases en las que Jesús se desarrolló, tanto su vida de joven como de niño, y donde vemos estas bases de convicción, de hacer la voluntad de Dios, de humildad, de servicio, de disposición. Qué tan importante y qué tan importante en nuestras familias poner esas bases imitando de dónde venía Jesús y poniendo nosotros esas bases como padres, como hijos, debemos de poner esas expectativas que debe de haber dentro de nosotros. También más adelante seguimos leyendo, no fue momentáneo, Lucas 2:39 dice, después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley, fíjense bien, todo lo que exigía la ley, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Ellos seguían con la misma intención de hacer siempre la voluntad de Dios. Lucas 2:41 dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Estaban comprometidos con las fiestas y las enseñanzas de todo lo que era su religión y de todo lo que ellos seguían. Vemos otra vez el ejemplo de una familia devota para cumplir todos esos planes y fiestas que había y que ellos recordaban. También en Lucas 51, 52, Lucas 2, 51, 52 dice, así que Jesús bajó con sus padres y vivió sujeto a ellos. El Hijo de Dios se sometió a la autoridad que su padre les dio en la tierra en ese momento que eran sus padres. Dice, vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Luego el versículo 52 dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿Qué vemos? Qué impresionante, a veces no nos damos cuenta, pero qué importante fue para Jesús que sus padres tuvieran como prioridad número uno la expectativa de hacer la voluntad de Dios. Qué importante es que Jesús vio en sus padres esa devoción y aún con todos sus defectos como seres humanos que ellos pudieron tener, podemos resaltar las características principales, porque no eran, nadie en esta vida es perfecto, pero sí nos hace diferentes cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Jesús, el verbo hecho hombre, se fortalecía, dice la Biblia, día a día y aprendía de un padre trabajador y espiritual, de una madre servicial y amorosa y espiritual, para poder en el futuro desarrollar el trabajo asignado por su Padre Celestial. Cada uno de nosotros necesitamos entender que sin duda lo que estamos formando no solo es para nosotros, sino es para nuestras familias, y al imitar a Jesús podemos entender qué tan importante es poner estas bases como prioridad número uno. Algo que vemos en José, él no dejó de trabajar. José trabajó siempre arduamente, pero siempre la prioridad número uno fue Jesús, fue Dios el primer lugar delante de todos. Jesús se sujetó a sus padres.
mostrando mucha humildad y respeto sin duda en hacer la voluntad de Dios. La pregunta para nosotros es si nos estamos desarrollando de esa manera. Tú eres padre, madre o hijo. ¿Desarrollas esa función en tu vida, el papel que Dios te ha dado? Quiere decir que si tú eres padre o madre, estás poniendo esas bases para que tus hijos vean ese enfoque, esa prioridad que debe de haber en nuestra vida. Si tú eres hijo, estás siguiendo los pasos de Jesús, sometiéndote a la voluntad de nuestro Padre de respetar, de ser humilde y de seguir con obediencia las enseñanzas de nuestros padres y aprender acerca de cada uno de esos. ¿Qué tan importante es esto? ¿Entiendes la importancia de formar un hogar espiritual, de entender? Y tristemente hoy vemos una generación en decadencia, donde se ha perdido el respeto al amor de Dios, a la voluntad de Dios, donde las personas viven bajo su voluntad y Dios siempre está en último plano. En todos los planes que tenemos está en último plano. Aún yo decía el domingo pasado en la reunión, les decía en estas fechas que la mayoría va a celebrar, se van a dar regalos, se van a dar abrazos. Mucha gente ni siquiera piensa en Jesús, ni siquiera piensa en que la razón por que nos reunimos es porque festejamos que alguien fue enviado, porque era una promesa de muchos años que Dios nos dio y que hoy es una realidad con el propósito que tú y yo pudiéramos ser salvos. Entonces, ¿qué tan importante es poder entender la primera parte de ese hombre, Jesús, un hombre de hogar, un hombre que vivió con esa vida, la vio, la observó y sin duda formaron parte para poder cumplir la misión que él tenía aquí en la tierra? La otra parte que vamos a ver hoy es el punto 2, es Jesús, un hombre de trabajo. No solo fue un hombre de hogar, pero también fue un hombre de trabajo. Las mismas bases de su familia las llevó a su trabajo, no solo lo que vivió en su casa, pero en su trabajo. A los 30 años, como todos sabemos, dejó la profesión de carpintero y se fue a cumplir la misión principal que él tenía. Todo lo anterior fue una preparación del trabajo que él iba a hacer como Mesías, como nuestro Salvador. Pero esto requirió largas jornadas. A veces pensamos qué tan breve fue, pero qué tan intenso y qué tan trabajador era Jesús en su papel. Ya lo vimos, ahorita nos vamos a enfocar en general, pero hemos visto al misionero, hemos visto al Mesías, hemos visto al pastor, hemos visto al maestro. O sea, es impresionante cómo él cubría todos los papeles y tú te puedes dar cuenta qué tan fuerte era su enseñanza y cuán arduo era su trabajo. Sin duda él conocía las escrituras, él conocía desde pequeño, se instruyó, tenía el conocimiento pleno de ellas y Jesús desarrolló en cada una de sus facetas ese noble trabajo, pero de una manera muy fuerte. Vamos a ver un poquito acerca de esto, nos habla acerca de su trabajo. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, versículo 4, Jesús decía, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Tenía una convicción de aprovechar cada momento del día, porque era el plan, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Era una prioridad que Jesús tenía de anunciar el mensaje como su Padre le había enviado. Juan 5:17 dice, pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. ¿Qué nos está mostrando? La convicción del enfoque de poder trabajar y de poder tener. Obviamente su trabajo era anunciar el mensaje de Dios, pero él no solo dice, yo estoy trabajando, dice, mi Padre también está trabajando. El trabajo nos identifica con Dios. Desde el comienzo de la Biblia, en Génesis, Dios utiliza su inteligencia, su voluntad, sus facultades para concretar y realizar cada cosa de lo que hoy observamos. Una escritura increíble está en el Salmo 104, versículo 24, donde dice, oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría, rebosa la tierra con todas tus criaturas. Y vemos la creación, vemos cómo Dios planea todo, vemos cómo Dios hace maravillas. Sin duda, Dios trabajó arduamente para dejarnos el lugar donde tú y yo vivimos. Quiero animarte que después, cuando tengas oportunidad en esta semana,
antes de la Navidad o durante la Navidad, puedas leer estos salmos y puedas enfocarte precisamente en el Dios poderoso, trabajador que tenemos. Salmo 104, el Salmo 135, Salmo 136, el Salmo 142 y el Salmo 148. Estos salmos alaban los hechos de Dios, el cual no solo se esmeró en darnos un hogar, pero lo llenó de belleza y diversidad para cada uno de nosotros. Todo el arduo trabajo de Dios, no solo para darnos un lugar donde vivir, pero es impresionante. Yo no sé cuánto tú te impresionas al ver los documentales, los diferentes países y ver todo lo que Dios ha hecho, sus maravillas, cuando vemos la creación, cuando nos vemos a nosotros mismos, ahí te das cuenta cómo Dios continúa trabajando completamente para darnos a su creación, pues todo lo mejor, ¿verdad? Dios es un Dios de trabajo arduo. Su trabajo es la providencia divina que Él nos da y que tú y yo contamos día a día. Cada día que podemos comer, cada día que podemos tener lo que vemos, es por el trabajo arduo que Dios tiene para nosotros. Y Dios quiere que imitemos esa naturaleza, el encargo que Él nos dio. Sin duda, Él quiere que imitemos esa característica, esa faceta de ese Dios incansable que desde el principio buscó en ser un ejemplo para que nosotros pudiéramos imitar ese ejemplo. La Biblia nos habla mucho, cuando ya vamos específicamente a Jesús, acerca de sus costumbres. Si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta cosas específicas que Jesús tenía para realizar su trabajo. Se levantaba muy temprano. Incluso detalla muchas veces antes, cuando todo está oscuro, antes de que saliera el sol, él ya estaba enfocado. ¿Qué es lo que iba a hacer? Iba a orar. Las actividades que Jesús hacía desde la mañana hasta el anochecer y aún continuaba. Si tú lees, por ejemplo, la Biblia no es cronológica, pero si tú lees Mateo 9, en el capítulo 9, te vas a dar cuenta, es como un bosquejo arduo del trabajo de Jesús. Si quieres, nada más anota, no te puse ahí las escrituras, pero tú lo puedes tener como referencia. Por ejemplo, del versículo 1 al versículo 8, Jesús sube a una barca, se va a Capernaum, y ahí en la casa de un amigo, él le llevan un paralítico y Jesús lo sana. Después de eso, enfrenta a los maestros de la ley, pero él sana al paralítico, ¿verdad? Luego en el versículo 9 ve a Mateo y le hace su llamado para que lo siguiera. Del versículo 10 al 17 vemos donde Mateo hace una comida para él y él lleva ahí y Jesús una vez más es cuestionado con quienes él se está juntando, ¿verdad? También del versículo del 18 al 26, mientras está en la comida, un jefe judío llega y le explica acerca de el fallecimiento, y entonces él ve y va a buscar para sanar a la hija, y de repente una mujer enferma se acerca a él, una mujer que tiene años de enferma, y Jesús la sana. ¿Y qué estamos viendo en todo esto? Luego Jesús resucita a la muchacha que estaba muerta. ¿Y qué vemos en todo esto? Lo que vemos es, no era incansable, o sea, él estaba momento a momento, siempre dando al 100% todo. Saliendo de ahí se encuentra a dos ciegos que le piden misericordia y luego él los sana. Y así continúa, así es el trabajo de él. El versículo, ya finalizando el capítulo, en el versículo 35, dice que él recorría y enseñaba en las sinagogas y anunciaba, curaba dolencias y enfermedades y se compadecía de la gente. O sea, ¿cuáles eran las características que tenía? Incansable, recorría de lugar a lugar, anunciaba las sinagogas, curaba las dolencias, las enfermedades y se compadecía. Y al final, él dice, la cosecha es mucha, pero faltan trabajadores. Una vez más, acentuando la importancia del trabajo. Obviamente aquí está hablando del trabajo espiritual, pero también nos da mucha referencia al trabajo que nosotros hacemos. Y tenemos que cuestionarnos en el sentido de nuestras prioridades, pero al mismo tiempo el trabajo enfocarlo de manera que somos productivos, de manera que lo llevamos de una manera muy especial. Entonces, ¿qué vemos en estas dos facetas de Jesús? Primeramente vemos a Jesús en el hogar y luego vemos a Jesús el hombre.
Y algo que quiero animarte es a ver a Jesús, ese hombre de hogar y de trabajo, cómo nos deja, el último punto hoy, cómo nos deja consejos y principios. Quiero que pienses bien estas cosas que vamos a ver, que fueron consejos que Jesús nos dio y que tiene que llevarnos a pensar cómo debe de ser nuestro trabajo, diferente cualquier tipo de trabajo que hagamos tú y yo. Primeramente, Jesús habla mucho en Juan capítulo 10 del versículo 12 al 13. Jesús nos enseña que el trabajo debe de hacerse con amor y con entrega. ¿Qué importancia es que lo que hagamos lo hagamos con amor y entregándonos plenamente? En este pasaje, si recuerdas, es cuando Jesús está hablando y dice que el trabajador que solamente viene por la paga, pero cuando ve venir al lobo, deja las ovejas porque lo único que le interesa es el dinero. Entonces, una de las cosas que Jesús nos enseña es que cualquier trabajo que hagamos, el principio y el consejo que Él nos da es que debemos de hacerlo con amor y con entrega principalmente. No de manera mediocre y solo por cumplir o por hacer las cosas, pero hacerlo con el mejor deseo, con el mejor amor para hacer lo que hagamos. La otra cosa otro principio que nos dice en Lucas 5, del 4 al 5, el trabajo no debemos nunca darnos por vencido. Recordarás la escena donde él está hablando, Pedro están pescando, y están toda la noche, no han pescado nada, y Jesús le dice que vaya otra vez y que meta las redes en lo más profundo, que echen las redes para pescar. Y él le dice, pero maestro, pues hemos pescado toda la noche, pero si nos lo dice, lo vamos a hacer. ¿Qué nos enseña? Que nunca nos debemos dar por vencido. Un principio y una enseñanza que nos está dando es que nunca debemos de cansarnos. A veces no vemos el fruto, pero tarde o temprano el trabajo que hacemos con estas convicciones va a dar el fruto y no debemos de cansarnos de trabajar y de hacer las cosas de la manera correcta que debe ser. Otro principio que es muy importante que él deja, dice que el trabajo debe ser buscado, no esperar que nos caiga, sino hay que buscarlo. Y ahí nos pone el ejemplo de los viñadores, ¿verdad? Ya todos recordamos esa escritura de Mateo 20, desde el 1 al 16, y básicamente dice, no están buscando el trabajo, vayan y busquen y vayan a trabajar, aunque sea tarde, vayan y encuentren ese trabajo que nos llama, que no podemos estar parados, debemos de buscar el trabajo, especialmente si tenemos una familia, si estamos encargados de otras personas, debemos de cuidar tenerlo de esa manera. Otra de las cosas, otro principio que también él enseña es que el trabajo debe de haber iniciativa, no nada más lo que me encargaron, y a veces nos limitamos simplemente a hacer lo que debemos de hacer, pero en este pasaje recuerdas las monedas que están encargadas y al final le dice, pues deberías de haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso por lo menos hubiera recogido los intereses. ¿Qué nos enseña? Un principio acerca de tomar iniciativa, de no solo cumplir como a veces, pero buscar hacer mejor las cosas para poder lograr un trabajo más productivo, no solo para nosotros, sino para cualquier área que nos encontremos. Otra de las cosas muy importantes que Jesús deja es que el trabajo debe de ser recto e íntegro. En Mateo 22, 19, todos sabemos aparte, dice, maestro, sabemos que tú eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influenciar por nadie porque no te fijas en las apariencias. Y le dicen, danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Algo que veía Jesús era un principio, era la integridad, el ser rectos. Y sin duda está hablando aquí acerca de pagar impuestos, de no evadir los impuestos, de no poner trampas. Tanto como trabajadores como empleadores, debemos muchas veces los empresarios evitan pagar impuestos y hacen cualquier cosa, y eso es una falta de rectitud. De la misma manera, los empleados que no pagan sus impuestos también. Entonces Jesús da una enseñanza de pagar las cosas y de ser rectos e íntegros en las áreas que hacemos. Y por último, otra más que él nos da, es que en el trabajo debemos de ser ejemplos. Y tal vez es la que más
has escuchado en Juan 13, 14 y 15, donde yo les he puesto un ejemplo para que ustedes vayan y hagan lo mismo. Entonces, ¿qué quiero que veamos en esta faceta? Que independientemente de identificar siempre las características de Jesús en el área espiritual, en el área de milagros, en el área de salvación, vemos aquí una faceta muy humana, la faceta de hijo de hogar, con unas bases que fueron formadas. ¿Por qué? Porque tenía padres que propiciaron todo eso, y vemos un Jesús trabajador que sin duda lo aprendió tanto de su Padre Celestial como de su Padre terrenal, que lo llevaron a ser un hombre de arduo trabajo, que al final de cuentas, lo que vemos aquí, todos los ejemplos que vimos, nos deja principios que yo te animo a que los repases en cualquiera que sea la labor que tú hagas, desde una ama de casa hasta un gran empresario. Cada uno de nosotros debemos de meditar y pensar si así es como realizamos el trabajo que hacemos. Pero qué increíble que podemos ver hoy una faceta más de un tal Jesús, un hombre de hogar y de trabajo, y que sin duda podemos aprender tanto de él. El domingo vamos a continuar con esta serie, en los próximos 2 domingos, sin duda va a ser algo muy especial, y